Mileva Maric nació en Titel en 1875 y murió en 1948. Fue colega y primera esposa de Albert Einstein y se le atribuye su participación en los descubrimientos atribuidos a Einstein. Existen varias cartas de su época de noviazgo en las que Einstein debate con ella sus ideas de la relatividad e incluso se refiere a nuestra teoría y le da trato de colega. A partir de esas evidencias, el investigador E.H. Walker concluyó que las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad fueron de Mileva Maric. Gracias de corazón por tu visita. Suscríbete. Henrietta Swan Leavitt nació en Lancaster en 1868 y murió en 1921. Calculó las pulsaciones de numerosas estrellas cefeidas de luminosidad variable, con lo que se pudieron determinar las distancias estelares. Fue una de las varias mujeres que trabajaron en la Universidad de Harvard identificando imágenes de estrellas variables en placas fotográficas. Descubrió que el brillo de una estrella especial intermitente conocida como cefeida variable estaba relacionada con la frecuencia de sus pulsos. Esta relación permitió a los astrónomos calcular las distancias de las estrellas y galaxias, el tamaño de la Vía Láctea y la expansión del universo. Gracias por tu visita. Suscríbete. ¿Qué le ocurre al Sol? El desprendimiento de un extraño vórtice desconcierta a los astrónomos. Algo extraño le sucede al Sol en los 55 grados de latitud norte con la regularidad de un reloj, una vez en cada ciclo solar. Las imágenes que veis en este vídeo fueron tomadas por el Observatorio de Dinámica Solar SDO de la NASA y compartidas por la meteoróloga espacial Tamita Scott. En la descripción del vídeo os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Comenzamos. Un equipo de científicos acaba de detectar en el Sol un extraño y enorme filamento circular de plasma solar desprendiéndose de su superficie y que está dando vueltas alrededor de su polo norte como si se tratara de un poderoso tornado. Algo nunca visto hasta ahora y cuyo origen se desconoce por completo. Según comunicó Tamita, hablemos del vórtice polar. Material de una protuberancia del norte acaba de desprenderse del filamento principal y ahora está circulando en un gran vórtice alrededor del polo norte de nuestra estrella. Las implicaciones para comprender la dinámica atmosférica del Sol por encima de los 55 grados de latitud aquí no pueden exagerarse. Otros físicos solares han compartido el entusiasmo de Scott sobre este inusual fenómeno. ¿Pero qué es exactamente y por qué se puede ser importante? El físico solar Scott McIntosh, subdirector del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, dijo que si bien nunca había visto un vórtice como este, algo extraño está sucediendo en los 55 grados de latitud del Sol, con la regularidad de un reloj una vez en cada ciclo solar, que es el periodo de 11 años que se caracteriza por el flujo y reflujo en la generación de erupciones y manchas solares. Por lo tanto, no parece una casualidad que el extraño filamento mencionado por Scott, que McIntosh describe como un seto en el plasma solar, aparezca exactamente en los 55 grados de latitud alrededor de las coronas polares del Sol, precisamente cada 11 años. Los científicos saben que el fenómeno está relacionado de algún modo
con la inversión del campo magnético solar, que ocurre una vez en cada ciclo, pero no tienen idea de qué es lo que lo impulsa, que es precisamente lo que tratarán de descubrir próximamente. Como siempre, gracias de corazón por tu visita y te invito a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal. Así colaboras a su crecimiento. Y no te olvides, si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Y sobre todo, en la descripción del vídeo te dejo el resto de los links de mis redes sociales, que te invito a unirte y seguirme. Gracias de corazón. George Hale nació en Chicago en 1968 y murió en 1938. Recibió educación en el MIT, en el Observatorio de Harvard College y en la Universidad Humboldt de Berlín. Cuando era estudiante del MIT, inventó el espectroliógrafo, con el que realizó sus descubrimientos de los vértices solares y de los campos magnéticos de las manchas solares. También contribuyó a fundar varios observatorios, incluyendo el Observatorio Yerkes y el Observatorio de Monte Wilson. Se le concedieron numerosas y merecidas condecoraciones, como la Medalla Henry Draper en 1904, la Medalla de Oro de la Real Sociedad Astronómica en 1904, la Medalla Bruce en 1916, entre otras. Max Planck nació en Kiel en 1858 y murió en 1947. Es mundialmente reconocido por inventar las bases de la teoría cuántica, la cual, junto con la teoría de la relatividad, es una de las dos grandes teorías científicas del siglo XX. Planck es el autor de la constante que en física cuántica se llama desde entonces constante de Planck. En 1918 fue galardonado con el Nobel de Física. Como siempre, gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like y si te gusta el canal, suscríbete. Gracias de corazón. John Louis Emil Dreyer nació en Copenhague en 1852 y murió en 1926. Fue un astrónomo que nació en Dinamarca, pero que pasó la mayor parte de su vida en Irlanda. Es conocido por ser el autor de uno de los catálogos de objetos astronómicos más famoso y usado, el Nuevo Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas. Gracias por tu visita.